preocupa grandemente el factor de la oración. Y es que existe una crisis en este mundo, la crisis de la oración. Hay iglesias, hay familias, hay personas que han dejado de estar orando. Déjame decirte, querido amigo que nos está sintonizando, te mando un cordial saludo, un abrazo, donde quiera que te encuentres. Somos un grupo de pastores de la Unión Mexicana del Sureste que estamos preocupados por esta crisis y hemos de desarrollar el presente tema, cómo la oración ayuda al crecimiento de la iglesia. Y es que la oración es el camino que nos lleva hacia Dios. Cuando entendemos que el crecimiento de una iglesia lo da Dios y lo hace con un programa establecido de la oración, comprenderemos que la oración es el poder que está detrás de los principios bíblicos. Por eso decimos que la oración es la antesala de un proceso evangelístico que afianza cada esfuerzo en la evangelización. Así que prepárate y acompáñanos a entender cómo la oración ayuda al crecimiento de la iglesia. Ahora, mis amigos, mis queridos hermanos, ¿qué es la oración? La sierva del Señor en el libro Camino a Cristo, página 92, dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración no es que bajemos a Dios hacia nosotros, más bien es que la oración nos eleva hacia Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le enseñó a orar a sus discípulos y enseñó la forma correcta de orar. En Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, encontramos el Padre Nuestro. Es decir, cada vez que hablemos con Dios a través de la oración, tenemos que dirigirnos al Padre primeramente. Esa es la manera correcta de orar, dirigirnos directamente al Padre. Esa es la forma como Jesús nos enseñó. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una experiencia, la experiencia del rey David. Él ahí nos enseñó la forma como la oración nos acerca, nos transforma. En el Salmo 25, capítulo 4 y 5 dice: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. En la oración aquí del salmista, él está pidiendo que Dios le muestre, que Jehová le enseñe, que Jehová lo encamine por los caminos correctos. Así, mis queridos hermanos, cada vez que nosotros oremos al Señor, debemos de pedir al Señor que nos muestre sus caminos, que nos encamine en su senda y que nos enseñe el camino correcto. Ahora, tenemos que recordar que la oración podemos hacerla en cualquier lugar. Podemos hacerla en todo momento. Podemos pedir por todos los asuntos. Y no olvidemos que debemos dirigirnos al Padre, pero toda oración debe ser hecha en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar el crecimiento de iglesia de acuerdo al libro de Daniel Rode, Fundamentos del Crecimiento de Iglesia. Él menciona 4 áreas en las que la iglesia puede crecer o debe crecer. El primero es el crecimiento interno, el crecimiento de fe, de confianza en Dios, de unidad que los miembros de iglesia deben desarrollar. Tenemos como base Hechos 2, capítulo 1, donde los discípulos estaban unánimes esperando recibir la promesa del Espíritu Santo. La segunda área es el crecimiento de expansión, cuando un grupo de miembros de iglesia o toda la membresía de la iglesia sale a predicar y rompen la primera barrera de la religión, dando estudios bíblicos y trayendo nuevos conversos a la iglesia. El tercer crecimiento es el crecimiento de extensión. Este crecimiento es cuando miembros de iglesia no solamente rompen la barrera de la religión, sino también de la geografía, van más allá. En Hechos 8, 4 tenemos que cuando la iglesia fue perseguida, los que fueron dispersos alcanzaron nuevos lugares con la palabra de Dios. Aquí también hay bautismos, pero se abren o se fundan nuevas iglesias. Por último, tenemos el crecimiento de puente, que no solo rompe la barrera de la religión,
no solo rompe la barrera de la geografía, sino también de otras culturas. Tenemos ahí el evangelismo intercultural, en el que vemos a los misioneros que son enviados a las tierras lejanas. En Hechos capítulo 13, versículos 4 y 47, tenemos el ejemplo de Pablo y Bernabé que van a Antioquía, donde el evangelio es predicado por primera vez a los gentiles. Así que repasemos estas 4 áreas: el crecimiento interno, el crecimiento de expansión, cuando la iglesia crece en membresía, en cantidad, el crecimiento de extensión, cuando se fundan nuevas iglesias, y el crecimiento de puente, cuando la iglesia llega a nuevas culturas. Y ahora, mis queridos amigos, queremos destacar algunas estrategias y recomendaciones para cada uno de ustedes acerca de lo que ya hemos escuchado y lo que hemos leído. Recuerdo una experiencia maravillosa, importante respecto al poder de la oración. Hace algunos meses atrás lanzábamos algunos planes de evangelismo con las iglesias y de manera particular quisiera destacar una que es una escuela sabática organizada. Hacía 2 periodos de campaña que nos habían cancelado las campañas en ese lugar, en esa iglesita. Las razones que nos daban parecían ser que eran convincentes por las cuales no llevar a cabo las campañas. Sin embargo, en esta tercera jornada decidimos desafiar a la iglesia y de manera particular a los ancianos y al director de ministerios personales. Y ahora les propusimos, vamos a dejar a un lado las estrategias humanas que nosotros podemos implementar y solamente vamos a llevar a cabo una, que es una poderosa estrategia de oración. Así que vamos a implementar una estrategia de oración agresiva con la iglesia y vamos a tenerlo en bando de oración y vamos a trabajar solamente en esto. Vamos a invitar a que la iglesia y de manera particular la familia pastoral estuvimos también orando por esa campaña en esa iglesia. Para la gloria de Dios, después de que terminamos ese periodo de campañas lleno de expectativas, 9 preciosas almas fueron bautizadas en esa iglesita. Los hermanos estaban contentos, los hermanos estaban maravillados. Cómo la oración había tenido poder, porque el Señor había utilizado a las personas necesarias para la predicación de la obra y ahora esas preciosas almas habían llegado a los pies de Cristo Jesús. Por esa razón, queridos amigos, queremos invitarles para que podamos implementar de manera particular, ¿verdad? De manera individual, podamos llevar a cabo ese plan de oración llamado 717. ¿Por qué 717? Porque queremos orar a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la tarde. Todos y cada uno de nosotros llevar a cabo este plan maravilloso. Al mismo tiempo que oramos como individuos, ¿verdad? También queremos invitar a las familias para que se involucren, a la iglesia para que se involucre en un plan de oración. Y este siguiente plan que queremos implementar también es el 777, que estamos llevando a cabo de paso en nuestra Unión Mexicana del Sureste, a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde, los 7 días de la semana. Y de esta manera queremos que el Señor pueda derramar el poder de su Espíritu Santo, que nosotros podamos pedirlo en oración ferviente. Y yo creo que de esta manera creemos que el Señor ha de derramar su Espíritu y así la obra pronto ha de terminar y podremos ir a la patria celestial. Muy bien, amigos, hemos escuchado un video muy interesante acerca de la oración y el crecimiento de iglesia. Estos 2 elementos son muy importantes y los 2 tienen que ir de la mano para que pueda haber un gran trabajo, un gran rendimiento en la obra misionera de la iglesia. Si solo nos dedicamos a la oración, sin el trabajo misionero, sin pensar en el crecimiento de la iglesia, es posible que nuestro trabajo no sea totalmente efectivo y que los resultados no sean tan positivos como nosotros esperamos. Si nosotros solo nos dedicamos al trabajo misionero, al crecimiento de la iglesia y dejamos de lado la herramienta de la oración, es posible que la ayuda divina no la tengamos al 100%.
Por eso es importante utilizar esa herramienta que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. Oremos al Señor de la mies para que la mies crezca. Él es el más interesado en este proyecto. Así que podemos decir, hermanos, entonces, que el crecimiento y la oración van totalmente ligados, van de la mano, con una sinergia poderosa para la salvación de las personas por las cuales Cristo Jesús murió. Ojalá hayamos entendido este tema que es tan importante para nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga.